computadora. Amigos del CAIC, qué buena onda que estén aquí con nosotros. Hemos estado experimentando algunos problemas con mi computadora, pero espero que todo salga muy bien. Aquí ya nos mandaron el archivo, aquí en privado. Voy a ver si lo podemos abrir. Aquí está perfectamente bien. Y amigos del CAIC, ¿qué les pareció cómo han estado en esta semana locochona? Bien, bien. ¿Sí? Han estado trabajando mucho. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando en un artículo sobre el tocilizumab. Y ya sé que ya habíamos estado trabajando en tocilizumab, pero decidí volver a armarlo porque en la semana se armó toda una controversia, ¿no? Entonces, una serie de médicos pedían el medicamento y que no salía y que sí venía y que estaban ansiosos y que prácticamente si no tenían el medicamento, nos íbamos a morir todos. Entonces, por eso fue que decidí ver si había más evidencia al respecto y pues la verdad es que no pude encontrar mucho más que este artículo que se publica en un lugar que se llama MedRxiv. ¿Alguien sabe qué es esto, estimada Pau? Moy, ¿tú La sabes qué verdad es no eso? sé. ¿Qué es esto del MedRxiv? No, doc. No, Moy. Bueno, pues se trata exactamente como ir a un congreso. Entonces, lo que haces es que tú mandas tu paper antes de que lo vayas a publicar, porque la publicación puede llegar a tardarse mucho tiempo. Entonces, como puede llegar a tardarse mucho tiempo, entonces yo lo mando. Entonces, por lo general, yo tenía que ir a un congreso para estar a la vanguardia, encontrar cuáles eran los artículos que estaban más a la moda. Sin embargo, cuando uno va a un congreso, Moy, no siempre el artículo que yo voy a leer en el congreso va a salir publicado. ¿Se entiende? Muchas veces ahí se modifica, muchas veces ahí va cambiando, va teniendo, se van afinando. Entonces, por eso es bueno ir a los congresos para poder ver ese tipo de cosas. Sin embargo, pues el gran problema que tenemos es que tendríamos que ir a un montón de congresos y muchas de las ocasiones, pues en realidad ahí lo que hay es un secuestro. Entonces, lo que hacen estos cuates es que crean un lugar de preprints en donde hay un montón de revistas que están anexadas a este preprint y todos siguen el mismo modelo, ¿no? Entonces, estas revistas son revistas, digamos que de cachete de perro, ¿no? Journal of Clinical Oncology, Plus One, las revistas de British Medical Journal Open, todas las revistas de Yale University, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, bueno, pues son personas que están poniendo sus trabajos para que todos nosotros podamos criticarlo abiertamente, justo como lo hacemos aquí los domingos, ¿no? Entonces, si alguna ocasión se les ocurre a ustedes, pues tener ganas de hacer una crítica más formal y mandar la crítica por escrito, de veras que se puede hacer y va a ser perfectamente bien recibido, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta ocasión, escogimos este artículo que se llama Efectos del tocilizumab sobre la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19. Víctor, ¿qué te pareció? ¿Alcanzaste a leer el artículo, estimado Vic? Víctor, ¿alcanzaste a leer el artículo? No, no lo terminé. No lo terminaste de ver, pero bueno, lo poquito que alcanzaste a leer, ¿qué te pareció? Pues por el cómo de la parte de las conclusiones menciona que sí, efectivamente reduce la proteína C reactiva en pacientes que tienen en cierto nivel, que es por arriba de 150. Ajá. En ellos reduce la proteína C reactiva y por lo tanto reduce la mortalidad de los pacientes. Ay, alerta de spoiler, cuidado, porque él ya está diciendo los resultados del estudio. La pregunta es, ¿qué te pareció el estudio? No los resultados, o sea, ¿qué te pareció en general el estudio así como tal? Pues es igual que lo que habíamos revisado anteriormente. Los pacientes que están, más bien los pacientes
que se encuentran en el estudio son pacientes que, por ejemplo, tienen saturación de 91, 96, son pacientes pues no tan graves aparentemente. Ok. Pau Zamora, levantaste la mano muy atentamente. Adelante. Antes de empezar la plática, tenemos unos comentarios breves. Ay, perdón. Sí, adelante, Pau. Pau. ¿No? No, Pau. Es que estaba apagado mi micrófono, perdón. Bueno, en general lo que yo alcancé a revisar del estudio es que dice que es una corte, pero la verdad es que no entendí cómo hicieron el ajuste de las variables, ¿no? Pone ahí una cuestión, como un apartado en el resumen de cómo hicieron, más que cómo entraron los pacientes y el estado basal de los pacientes, como en la parte metodológica me llamó la atención el ajuste que hizo, o sea, bueno, quiero entender ahí que intentaron hacer un ajuste de variables para poder realizar el análisis estadístico. Esa parte a mí no me quedó muy clara. Ok. Entonces, hay varias cosas que podemos discutir ampliamente el día de hoy, lo cual me da mucho gusto porque yo ya sentía que estábamos perdiendo, que ya habíamos leído muchísimos y que ya no sabíamos todo, ¿no? Que ya lo sabíamos leer perfectamente bien. Entonces, ¿qué les parece si empezamos como al principio? El que quiera hablar, que levante la mano, ¿sí? Si no, yo les voy a ir dando la voz conforme los vaya viendo y me vaya acordando de ustedes, ¿no? Y entonces, ya pasamos este momento del estado basal, maniobra y desenlace. El estado basal son pacientes que están hospitalizados, que les dieron tocilizumab o les dieron algún otro medicamento. Y finalmente, lo que queremos ver son los efectos finales. Y entonces, ¿qué les parece si en esta ocasión leemos rápidamente el abstract y después de leer el resumen, vamos a ver los análisis estadísticos, que creo que es lo que me parece más interesante. Entonces empezamos por la primera que se conectó, que en este caso es Angie Mureiro. Adelante, Sí. Angie. Dice, si bien no hay tratamientos que que con eficacia probada para pacientes con eficacia probada para pacientes con enfermedad severa por coronavirus, tocilizumab ha sido propuesta como una terapia candidata, especialmente entre pacientes con elevada inflamación sistémica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de elevada inflamación sistémica, estimado Moy? ¿Has oído hablar ese término? Ay, mire quién está aquí. Está el buen Beltrán, gracias por estar. ¿Han oído hablar de ese pero término? sin sueño. Refiere, Sí. me imagino que se refiere a la tormenta de citocina, ¿Qué es eso de la tormenta de como la citocinas? expresión clínica. Claro. ¿Qué es eso de la tormenta de citocinas? Es una actividad desregulada de la respuesta inflamatoria, que es lo que se ha observado en esta enfermedad. Excelente, excelente. Entonces, lo que quizás querrían decir aquí es que hay, pero no para todos, ¿no? O sea que probablemente el tocilizumab funcione, sí, pero no necesariamente para todos los casos o para todos los pacientes, sino solamente para algunos muy específicos que estén en este momento donde tienen una mayor respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? Y entonces vamos a pasar, estimada Pau, si nos ayudas, a material y ¿En los método. métodos? Sí, por favor. Sí, voy. Dice métodos. Nosotros realizamos un estudio de corte con pacientes hospitalizados con el diagnóstico de COVID-19 en España. El resultado primario fue el momento de la muerte y el secundario fue el momento de ingreso a terapia intensiva o muerte. Nosotros utilizamos, esto es lo que ya, esa parte fue la que ya a mí me costó trabajo, que decía, pues no sé, en el peso, una probabilidad inversa para ajustar los modelos marginales estructurales para las variables de tiempo, para las covariables de tiempo y determinar la relación causal entre el tocilizumab y el uso de tocilizumab y sus resultados. Ay, los españoles, ¿no, Arta? Los españoles que tienen esta Sí. manera tan bonita de hablar. ¿Alguien entendió qué es eso? ¿Qué modelo es este que están proponiendo? Estimada Softon. ¿Sophie? Sí. ¿Sí? Hola. Hola. Hola.
¿Qué modelo es este? Híjole, la verdad a mí me costó mucho trabajo entender ese modelo, lo leí varias veces y decidí esperar a que tú nos explicaras. Ok. Por aquí hay alguien que levantó la mano. Sí, adelante, el que levantó la mano. ¿Quién levantó la Yo mano? entiendo que, bueno, más adelante en material y métodos, ¿Sí? comentan, o yo entendí, que es la manera de hacer el modelo de regresión logística múltiple. Se puede hacer seleccionando directamente las variables o si era pasos hacia adelante o pasos hacia atrás. No, no sé si a eso se refería, yo eso fue lo que entendí. Sí, sí, va por ahí, va por ahí. Beltrán, ya eres M3. Ya viste modelos de regresión lineal, regresión logística y el tercer modelo que se llama de riesgos proporcionales de Cox. Los riesgos proporcionales de Cox, que son una mezcla entre un híbrido de riesgo, entre algo que acaba de decir Moy, que son variables dicotómicas para hacer un modelo de regresión logística, contra este modelo en donde se van haciendo modelos estructurados ajustados por el tiempo de varianza de las covariables, ajustados por el tiempo persona. Esta es tu oportunidad de brillar, estimado Beltrán. Nosotros, ¿cómo le llamamos en español a estos modelos? No quiero Opacar, con una cosa que no es. ¿no? Ok. Ok, bueno. Estos híbridos de riesgo, en realidad le llamamos riesgos proporcionales de Cox. Son, como dijo Moy, exactamente justo como dijo Moy, son el modelo de regresión por pasos descendentes del modelo de riesgos proporcionales de Cox. Entonces, esto lo que nos va a dar al final es que nos va a dar un tiempo persona. Por eso es que aquí se hacen los ajustes de los covariados en un modelo de tiempo persona. ¿Ok? Entonces, solamente son hazard radios, no se espanten. Se oye horrible, ¿no? ¿A poco no, Sofía? O sea, lo oyes y dices, ay, nanita, ¿y eso qué es, no? Lo hubieran puesto mejor así, ¿para qué revolver tanto? Son españoles. ¿Sabes cómo Yo le también. pusieron? O sea, los españoles cuando llegaron a América, cuando llegaron a México, encontraron un Edén. Subían unas montañas de la antigua Tenochtitlan, subieron unas montañas, bajaban y de repente había un lugar como un oasis rodeado por árboles. Y entonces, un lugar rodeado por árboles se llama Coahuanáhuac. Y de repente los españoles se encontraron y dijeron, ¿Coahuanáhuac? ¿Ah? Coahuanáhuac, no sé pronunciar Coahuanáhuac, le voy a poner Cuernavaca, eso sí sé. Entonces le cambiaron el nombre a Cuernavaca y así se llama, ¿no? Entonces, para que vean que no se preocupen, nada más es el cambio de nombre. ¿Ok? ¿Sí, Sofi? ¿Sí, Sof? Solamente le pusieron el nombre largo de los riesgos proporcionales de Cox por pasos ascendentes, Okay. por pasos descendentes, perdón. Ok, a ver, pero tengo una pregunta. No me acuerdo si es en este artículo, la verdad es que me puse a leer algunas cosas en estos días, pero creo que no medían directamente y el 6, o sea, no me acuerdo si es en este artículo, que por eso me quedé así como un poco sorprendida. No me acuerdo si lo midieron, dijeron que lo midieron en algún momento, pero no sé si lo habían metido bien en este modelo. ¿Medido qué, Sof? IL6. Ah, interleucina 6, sí lo midieron. Sí lo medían. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Beltrán, venga, resultados. Un total de 1,229 y de 10,607 personas días fueron analizados en el ajuste marginal de los modelos estructurales. Espérate ahí. Quiero que me digas cuánto tiempo de seguimiento tuvo cada uno de esos 10,229 personas. Persona día. Quiero que me digas exactamente cuántos días tuvieron de seguimiento estos 1,229 personas que fueron hospitalizados en promedio en ese hospital. Está buena la pregunta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Entiende la pregunta? No encuentro la respuesta. Pau. 1,000. O sea, en promedio, bueno, lo dividí. Ajá, 1 entre 10. 8.6.
1 entre 10, bueno, 1 entre 10.2, o sea, más o menos podríamos decir que lo siguieron 8 días. Ajá. O sea, seguimiento de 8 días. ¿Se entiende, Y nada. ¿Se entiende, Vic? Sí, o sea, ¿qué es Pero lo que...? también digo una pregunta. Sí. Se podría entender que igual fue la sobrevida, ¿no? O sea, a lo mejor lo querían seguir más tiempo, pero sobrevivieron 8 días, no sé, por el tipo de enfermedad. ¿Sabes qué? Que ese es el problema que hemos visto en los otros modelos. El problema que hemos visto en los otros modelos es que están utilizando estos modelos de riesgos proporcionales de Cox, que son para mucho tiempo, lo están utilizando para un tiempo muy chiquitito. Y entonces, como sabemos, cuando estamos utilizando el híbrido de riesgo, cuando utilizamos hazard ratio, lo que hace es que esto exponencia los resultados. Los hace ver más tortuosos, porque en realidad tendríamos la incidencia de los sujetos a los 8 días. Ujú. O sea, tendríamos el resultado de estas cuestiones exactamente a los 8 días. Entonces, por esa razón es que probablemente este modelo no es el más adecuado. ¿Se entiende, Andrei? Ujú. ¿Por qué no es el más adecuado? Porque quizás sobreestima los resultados que estamos viendo, ¿no? Y entonces, pero bueno, gracias, Beltrán. Sí, perdón por la interrupción. Si quieres, le seguimos. ¿Le puedes seguir? Sí, nomás que no me acuerdo dónde me quedé, espérame. Resultados. En el ajuste marginal de los modelos estructurales y la interacción, una interacción significativa entre el tocilizumab, el uso del tocilizumab y la proteína C reactiva fue detectado. Los niveles de proteína C reactiva fueron detectados. El tocilizumab se asoció con una disminución del riesgo de muerte. Ahí es donde está lo del hazard ratio de 0.30. Hazard ratio ajustado. Ahí abajo tiene una A, que lo que te indica es un hazard ratio ajustado. Que fue de 0.34 con un intervalo de confianza del 95% desde 0.16 hasta 0.72 con una P significativa de 0.005. Hasta ahí, quédate. Hasta ahí. Estimado Vic, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué piensas al respecto de este hazard ratio? Venga, Pau. ¿No? Venga, tenemos a alguien aquí de Yucatán. En Yucatán les fue peor con los españoles. Pero, venga, ¿quién tiene el altar a la patria por imagen? Sofi, ¿qué piensas con esto? No, perdóname, salí y entré porque no escuchaba nada. Perdón, Vale. no escuché nada. Andrei, ¿qué opinas de esto? Ah, pero estoy viendo en pantalla, espera. No puedes hablar. Voy. Pues Hacia adelante. ¿Quién? Sí, Pau Zamora. bueno, pues es un intervalo un hazard ratio de 0.34 que es positivo. Entonces, con un intervalo de confianza que va del 0.16 a 0.72, que no cruza la unidad, pero está muy cercano, y tiene una P que es muy significativa de 0.005. Ok, muy bien. Entonces, aquí podríamos recordar. Entonces, esto nos ayudaría muchísimo a recordar qué significan los intervalos de confianza y todo ese rollo, ¿no? ¿Quieren que hagamos un recordatorio chiquititito nada más de esto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dibujarles en la pizarra, ¿sí? Entonces tengo aquí esta línea de así, ¿sí? Y entonces aquí tendría yo un 1 de hazard ratio. ¿Qué significa el 1 de hazard ratio? La probabilidad que todos El tenemos riesgo habitual. de presentar el evento. ¿Qué significa para un hazard ratio? ¿Cuál es el significado para un hazard ratio? Protección, ¿no? Vamos a recordar un poquito, ¿no? Entonces, el significado de hazard ratio de 1 es, yo dibujo aquí mi curva de tiempo persona. ¿Se acuerdan? Sí. Y entonces en esta curva de tiempo persona, yo para decir esta boca es mía, tengo que dibujar una línea aquí
Y el dibujo de la línea aquí sería del 50% de los pacientes. Ajá. ¿Se entiende? O sea, yo doy el seguimiento y cuando llego al 50% de los pacientes, ahí me detengo. ¿Sí? Aquí estoy. 50% de los pacientes llegan al evento en tal momento. Entonces, yo empiezo desde el 100% de los pacientes, o sea, el 100% de los pacientes están vivos, y voy viendo cómo van falleciendo hasta llegar aquí al 50%. Este 50% es este 1. Entonces, para la interpretación yo tendría que trazar una línea aquí, ¿sí? Y decir cuánto tiempo se llevó. Digamos que aquí fueran 8 días, ¿no? Vamos a pensar que fueran, perdón, sí, 8 días, ¿sí? Entonces aquí tengo, a ver, lo voy a hacer un poquito más para acá. Y entonces aquí empezaríamos por el 0 días, aquí 1 día, aquí 2 días, aquí 3 días, aquí 4 días. Ay, bueno, aquí salieron 5 días, 6 días, 7 días, 8 días. Entonces, la interpretación de esto sería que, en general, el 1, lo que va a significar es que una persona vive 5 días. ¿Sí? La interpretación sería, ¿sí? En general, viven el 50% de los sujetos 5 días. ¿Ok? Eso significa el 1. Ahora, ¿qué significará que esté para acá? Digamos 0.75. Bueno, lo que significa es que es de protección, ¿se acuerdan? O sea, para Sí. empezar decimos que esto es de protección. Negativo es de protección. No, aquí no hay negativos y positivos, no hay riesgo negativo. O sea, Hay riesgo hacia el 0 o hay riesgo hacia el otro lado. Y cuando decimos hasta el 0 es al infinito. El 0 es el infinito, o sea, no llegas a 0 de riesgo, pero es menos riesgo que el riesgo habitual. Es decir, la curva que se está dibujando, que vamos a dibujar aquí a continuación, sería una curva en donde yo voy a tener mayor sobrevida. 25%. ¿Sí? Es decir, que aquí va a proteger más que acá. Ujú. Se va a incrementar el tiempo de uno con el otro. Entonces, yo lo que digo con un 0.75 es que esto va a disminuir el riesgo de que yo quede aquí. Pero la interpretación la tengo que hacer a la luz de los días que estoy diciendo. Entonces, en este caso, Anjay Mureiro, dime cómo interpretarías este 0.75 si este fuera el caso, Mm, Pues con esta curva de aquí. sería que el 75%, no, sería al revés, ¿no? No, La diferencia con respecto al 100% no, de no, protección, ¿no? no. Otra oportunidad. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién quiere? Ay, aquí alguien anda manejando. Mejor no le hacemos. David, ¿quieres jugar? Lulú Santos, qué gusto tenerte, Lulú. Venga, interpreta. Igualmente, doctor. Quiere decir que el 75%, No, sí, 75% de los, que esos pacientes van a vivir 7 días, que el sí, 50% de los pacientes van a vivir 7 días, sí. pero ¿qué porcentaje sería? Entonces uno Sería diría, en el el 25%. 50% de los casos, los pacientes que toman este medicamento van a vivir 7 días comparados contra el otro grupo que solamente va a vivir 5. Ok. Y es este riesgo. Entonces hay que interpretarlo a la luz de los días. ¿Sí? La interpretación es a la luz de los días. Ahora vamos a ver qué significaría uno de riesgo. ¿Sí? Vamos a ver Perdón, aquí uno de riesgo. Digamos que aquí un 2. ¿me ¿Sí? escucha? Sí, adelante. Sí, entonces se hace con respecto al tiempo, o sea, ese punto 75 es con respecto al tiempo y no a la gente, a las pacientes, personas, lo que sea. Bravo, muy bien. Perfectamente. Ese es el punto básico. Cuando estás hablando de hazard radio,
lo que dices es que disminuye el riesgo, pero el gran problema es que la interpretación tiene que ser a la luz de los días que está acá. ¿Ok? Y entonces, Ok. ahora pensemos que el riesgo es de 2. Pensemos que el riesgo es de 2. ¿Se entiende? Ujú. ¿Qué significaría que el riesgo fuera de 2? Estimado Moisés, candidato a doctor en ciencias. Ay, güey, un candidato a Significaría doctor, ¿eh? que, Ah, significaría que el tiempo es más corto. En este caso sería la mitad prácticamente. Sería que claro, la sobrevida del 50% de los pacientes es de 2 días y medio. claro. Entonces, llegaría aquí y la sobrevida sería de 2 días y medio. ¿Se entiende? Ujú. Este es menos, se muere más rápido, este se muere normal y este se muere acá. Si fuera el rituximab, el tocilizumab, que fuera el medicamento de fuera 0,75, ¿cuál de las 3 líneas sería? ¿A, B o C? Tengo que dar rangos, ¿no? A, B o C. ¿Qué línea sería? Según yo sé, pero da rangos, ¿no? Bien, bien, sí sería C. La respuesta es tocilizumab sería este. Ahora, cuando yo estoy calculando, según lo que decía los antecedentes, el cálculo no era eso solamente, sino que además te daba un intervalo de confianza del 95. ¿Qué significa el intervalo de confianza del 95? Andrei, ¿nos podrías dar la fórmula del intervalo de confianza del 95? Ay, no tiene Andrei. Fórmula del intervalo de confianza del 95, adelante. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere decir la fórmula? Hacerse famosísimo. Alguien que vaya en el coche. La media más menos 2 desviaciones estándar, doctor. Wow, es igual a la media del riesgo, 0.5, más menos hacia un lado y hacia el otro lado, ¿sí? Más menos la multiplicación de z de alfa, que ¿qué es z de alfa, Ale Moreiro? ¿Perdón? ¿Qué significa z de alfa? Es No, la... no es- 1.96. ¿Qué significa, Ale? ¿Qué es z de alfa? Todos... ¡Ah! ¿Qué es z de alfa? Bien, Beltrán, z de alfa. Interferencia, doctor. ¿Es qué? Interferencia. ¿Estás perdiendo la señal? Beltrán, No, bueno, ¿qué pues significa? es una constante que utilizamos casi siempre. ¿Pero qué significa? En tu práctica clínica como urólogo, ¿qué significa ese z de alfa de 1.96? Un nivel de confianza del 95%. ¿Qué significa eso en tu práctica clínica, Moisés? ¿Qué significa, cuando Beltrán? cae exactamente hacia los dos lados, ¿no? Que tienes ese porcentaje para los dos lados. Imagínate que estás operando, Pau. ¿Qué significa en una cirugía un error, un z de alfa de 1.96? Es el mínimo error aceptable, ¿Qué ¿no? hace? Es el azar, ¿no? Ah, Ricardo Berea, adelante. Venga. Ricardo. Sí, normalmente el 1.96 es el valor de Z y es, digamos, si graficamos dónde se encuentra el 90, bueno, el 5% de la población, sería el valor dentro de la curva, ese 1.96. Hay un 1.96 y hay un menos 1.96, porque son los dos extremos de la curva. O sea, en realidad es 2.5 y 2.5 para ambos lados. Ok, sería esto de aquí, de los dos lados. Pero, ¿qué significaría en tu práctica clínica, Ricardo? ¿Qué significaría? O sea, Cuando hablamos del tradúcemelo como intervalo si de yo fuera... confianza, ¿Mandé? Tradúcemelo porque yo no sé, yo soy un pediatra. Entonces, los pediatras no sabemos de ciencia. Entonces, no. entonces necesito que me digas, en la práctica clínica, ¿qué significa? En el intervalo de confianza, lo que estamos diciendo con el 95%, yo voy a decir que cada vez que haga esa observación, o sea, si la vuelvo a repetir,
en un 95% de las ocasiones me va a volver a salir un resultado con esa característica que estoy describiendo. En tu práctica clínica, Moy, En mi práctica clínica, que acepto un 5% de error al hacerlo. Ya payasos. Sofi, en tu práctica clínica como nutrióloga, ¿qué significa un Z de alfa de 1.96? Que de 100 ocasiones que mido o que... Trato a una persona, digamos que con intolerancia a la lactosa. Ajá. Sof. No, se cayó, perdón. Sí, Pau. Se cayó, Se cayó su micrófono, perdón, Pau. En Bueno, en lo que recupera su micrófono, Sof, lo que nosotros decimos es que si yo trato a un paciente, digamos, a un paciente con COVID-19 y le pongo tocilizumab, estoy seguro que, y proteína C reactiva, y le doy tocilizumab, voy a estar seguro que en general van a mejorar 0.75, pero que puede haber algunos casos en donde no se curen tanto, ¿sí? 16. Y puede haber unos que, el efecto sea superior. Porque lo que estoy viendo aquí es que estoy calificando al efecto medio, porque aquí decimos que el intervalo de confianza es igual a la media, más menos este error que es dado por el azar y el error estandarizado, que en realidad lo que está significando es el error dado por la muestra. Un error dado por la muestra, en español básico, quiere decir que el error estandarizado tiene que ver con cuánta muestra estoy tomando, y entonces eso quiere decir que es igual a la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es lo que están ellos haciendo. Lo que están pidiendo es tener no nada más estas curvas, sino tener los márgenes de seguridad que pudiéramos tener unos con los otros. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ya tenemos. Venga, ahora sí, ya tengo a Andrei. Andrei, venga. Sí, Andrei, es tuya la voz. No, creo que todavía no sirve tu micrófono. ¿Ok? No sirve tu micrófono, no te escuchamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el artículo otra vez. ¿Hasta aquí quedó bien entendido? ¿Quedó comprendido esto? ¿Sí? Levanten la mano si entendieron o si necesitamos regresar a esos. ¿Sí? Andrei, ¿sí entendió? Andrei, nadie más entendió bien. Solamente Andrei entendió bien. Con uno basta. Lulu también entendió muy bien. Angélica, ya quedó el concepto. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, para los pacientes que tienen proteína C reactiva alta, funciona súper bien. Un hazard ratio de 0.34, asombrosamente bien. Pero si yo lo que estoy estudiando es la admisión de hospital a algunos cuidados intensivos o a que se muera, entonces, ¿qué también funciona? Tú misma, Neumopedia, ¿quién está aquí? Neumopedia MX, consultor de Neumopedia, adelante. ¿Qué significa? Señor consultor. No, vamos. Perdón. Ya, que no cambia la mortalidad, ¿no? No ¿Que disminuye no cambia? mortalidad. ¿No cambia? Sí. 0.038, Pau. ¿Qué opinas tú? El Neuropedia dice que no cambia. Si hay una en el hazard ratio, en el previo era de 0.34, es de 0.38, pero también cambia con un intervalo tenemos que, medirlo con la gráfica hacia los días, el intervalo de confianza no cruza la unidad y cambia esta P, teníamos una P muy significativa, que aunque sigue siendo significativa, pues sí hay un cambio en la P. Chiquitito, pero los dos funcionan requete bien, ¿no? Funcionan bien. Sí, ahora llegó el momento de votar. ¿Quién le pondría tocilizumab a su paciente? Miren cómo mejora la sobrevida. Necesito que voten poniendo su palmita hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces,
Si funciona, pongan un pulgar, pongan el pulgar de ahí de su pantalla. Se va a Vamos depender del... Aquí está, estamos leyendo esto. Sí, pero bueno, Paul en dice que estos funciona pacientes bien. sí. En Beltrán estos- dice que funciona. Moy, ¿tú qué? ¿Funciona o no funciona? Si le ponen palma es que no funciona. Si le ponen palma es que no funcionan. Si le ponen con esto que está aquí, ¿eh? Moy dice que no funciona. Con eso que está ahí, perdón, con eso que está ahí, sí. Con eso que está ahí, wow, ¿no? Sí. Funciona de pelos. Funciona padricísimo. Nadia Arbizu no vota porque ella, pobrecita, está lavando, fue a bajar la ropa de la Creo que se quedó sin audio, doctor. pobre. Iba a entrar y salir de nuevo, me escribió por el chat, algo así. Bueno, pero ¿saben quién votó en contra? Sofi Martínez. Sofi, ¿por qué dices que no funciona? Con estos resultados que están aquí. Es que con lo que nos explicaste ahorita del tiempo, como Sí. que ese punto, o sea, ese intervalo de confianza, pues, se me hace algo, no sé si esté bien llamado amplio. O sea, va desde punto 19 hasta punto 81, o sea, muy pegadito al 1. Y no, yo le dudaría ya si todos caen como en ese punto 81, diría pues qué tanto se podría mejorar, o sea, no sé. Punto 81 es muchísimo, Sof. Fíjate que punto 81 es muchísimo. Perdón, al revés, punto 19. Punto 19 es más hacia allá. Mucho más, mira. Déjame mostrarte cómo está aquí en la pizarra. Déjame mostrarte cómo punto 19, punto 75 está aquí y punto 19 estaría hasta por acá. ¿Sí? Porque más o menos el texto sería así. Digamos que aquí sería 0, 0.19, aquí sería 0.75, aquí 0.90, bueno, aquí es 0.9 y aquí ya 1. Y después acá ya vendría el 1.2, 1.5. O sea, es muchísimo lo que es mucho. El efecto de 1.19 es un efecto enorme. Casi siempre si utilizáramos, por así decirlo, alguna fórmula, la fórmula que podríamos utilizar sería la reducción de riesgo relativo, que sería igual a que, ya se me olvidó la fórmula de reducción de riesgo relativo, ¿alguien se acuerda? 1 menos reducción Beltrán, nada más así. 1 menos hazard ratio multiplicado por ¿qué? Por 100. Bien, eso es así la forma más sencilla. Y entonces, si fuera el hazard ratio de 0.19, ¿cuánto sería? Bueno, 100 o 1 Rodolfo, menos. sigo teniendo esa duda. O sea, punto 81, digo, ya vi el punto 9, pero punto 81, ¿qué significa en tiempo? O sea, si yo No lo lo sé. viera con respecto a los días, más o menos, ¿qué sería de ganancia en tiempo, por decirlo así? Como O 7 de días. protección. No sabemos. O sea, estoy entendiendo bien eso. Aquí lo que estamos leyendo en el resumen dice que funciona de Pocahontas, pero no sabemos más, no sabemos cuántos días. Vamos a ver que más o menos en general podríamos decir que en general viven 8 días, porque hicimos la división entre uno y otro. Pero en realidad no podemos saber exactamente qué es lo que está pasando. O sea, solamente sé que funciona y que disminuye la probabilidad de riesgo en el hazard ratio ajustado, pero solamente en pacientes que tienen proteína C reactiva, pero no, o sea, que tienen proteína C reactiva de más de 150 miligramos, pero no en los menos de 150. Entonces, lo que nos están mostrando los resultados es un subanálisis. No te están mostrando ni los resultados finales más que un subanálisis de una parte muy pequeña. Ok. Y entonces, este es un gran problema, porque hay muchos de nosotros, y levante la mano quien no, que muchos de nosotros lo que hacemos es que solo leemos el abstract. ¿Quién lee el abstract? Levante la mano. No, pero levante la mano con la manita, sí, con la manita acá para que se vea que... Bueno, muchos de nosotros lo que hacemos, exacto, muchos de nosotros leemos solo el abstract y con eso nos guiamos. Si nosotros solamente leyéramos el abstract, entonces
podríamos decir que sí funciona. ¿Se entiende? Sí. Pero yo creo que tú tienes la razón y dices, híjole, mano, sí funciona, pero ¿cuánto? ¿Cómo que unos sí y que otros no? O sea, está en chino básico. Y entonces después vienen las conclusiones. Estimado, ¿quién quiere leer las conclusiones? Ah, ya estás con nosotros. Ya se bajó del coche. ¿Quieres leer las conclusiones? Ya que estás en tu No. casa. ¿Sí? Sí. En este estudio observacional grande, el tocilizumab fue asociado con un menor riesgo de mortalidad o de muerte en la unidad de cuidados intensivos en pacientes con mayores niveles de CRP. Ok, hasta ahí quédate. Héctor Cedillo, en la terapia intensiva, ¿tú qué interpretarías con esto? Él es intensivista. Buenas tardes a todos. En este caso, pues solamente disminución de riesgo de Pero muerte. de muerte, ¿no? mano. Ajá, de muerte en UCI o de muerte en los pacientes con niveles altos de la proteína C reactiva, doctor. ¿Pero qué es? O sea, y en español hay que a mí me suena que se mueren menos. Así ¿Sí? es. ¿Sí o no? O sea, Sí. aquí yo lo que entiendo es se mueren menos. ¿Cierto? Y también Sí. van menos a terapia intensiva, ¿no? ¿Cómo? ¿Lulu? Lulu Ya- Santos. o no sé si Lulu estaba hablando, que también dice ahí que pasan menos a terapia intensiva. Y que Pero además solo, pasan los menos que tengan, pero solo los que tengan PCR alta. Muy elevada, ajá. Solamente ellos. Ok, acuérdense que es un estudio observacional, es una cohorte, no seleccionaron a los pacientes, ¿ok? Entonces, es una cohorte. Entonces, ahora sí, vámonos a los resultados. Me voy a saltar todo el análisis estadístico porque lo único que dice el análisis estadístico es que hicieron curvas de sobrevida, ¿sí? Y que hicieron estratificación por proteína C reactiva y lo muestran en otros lados, ¿ok? Pero ahora vamos a ver los gráficos. Y entonces, en este gráfico que está aquí presente, discúlpeme que no pueda dibujar, no sé qué le pasó a mi computadora, pero no puedo dibujar. Y entonces ahora sí, alguien que me diga cuánto sobrevive el 50% de los pacientes. Pues prácticamente igual. Se empalman, de hecho. 5 a 30 días. 25 días. 25, 27 días. 28. Pero ¿qué pasa con el grupo control, estimado Moy? Que no hay diferencia. Que no llega ni siquiera al 50%. No lo alcanza. Tocilizumab ahí se alcanzó así, ay, gracias a Dios se murió el último señor, porque así ya llegamos al 50%, ¿no? Entonces, las curvas de supervivencia general indican que si yo le doy tocilizumab a los pacientes, probablemente no encuentre una mejoría como tal. Ahora, me voy a este de acá. Pero ahí se decía, Una duda, nada más. Tienen una tabla 1 también, previo a al gráfico. ahí abajo venía la estratificación por proteína C reactiva, ¿no? Espérate. Alerta de spoiler. Pausa, Mora. Tengo una pregunta, ¿qué ocurre con esa P en esas tablas? Porque en la tabla A dice que es bueno, aquí en la B dice que es de 0.07 y aquí de 0.06, entonces ya no es significativa ahí, ¿o qué pasa? ¿Qué significa? Que se No hay muere igual. entre el tratado y el control. Entre el control y te saliste una vez. Ok. Pero estos cuates dicen, bueno, ok, se mueren igual si se lo doy a todos. Pero ¿qué tal si se lo doy solamente a los que tienen proteína C reactiva de más de 150 miligramos? ¿No? ¿Qué tal que es ese escenario? Y entonces, como yo no sé leer ni en los anuncios me fijo, entonces solamente voy a leer como los antiguos médicos, en donde solamente voy a leer el valor de P de 0.023. ¿Qué diría esta P de 0.023? Significativo. Que existe una diferencia estadísticamente significativa. Dímelo en español. Imagínate que somos médicos del siglo pasado. ¿Qué diría alguien que ve un valor de P muy? De 0.0? Que los pacientes que usan tocilizumab se mueren menos o por lo menos a 25 días.
que los que Ok. no usan. Gracias. Y ahora, después de la explicación que di de esto, ajá, ¿qué pasó en el 50% de los casos, Beltrán? Pues que es prácticamente igual, ¿no? Son igualitos. Sí, se Son cruzan, de hecho igualitos. caen en el mismo lugar. Son idénticos. Pero no nada más eso, sino que a cada uno de los pasos le sacaron el intervalo de confianza del 95 utilizando el software R. ¿Cómo ven estos intervalos de confianza del 95 entre los dos grupos? Se empalman todo el tiempo, Están como, atrapados. ¿alguna Van vez te han enamorado? muy pegaditos. Las curvas van muy pegaditas, no hay una diferencia nunca en todo el estudio, de principio a fin, van siempre muy, muy pegados. Pau, ¿alguna vez te has enamorado? ¿Cómo estás cuando estás enamorado? Son uno solo, ¿no? Entonces, sí, hasta el baño van juntos, ¿no? Así, no manches. Aquí lo dejó ir al baño tantitito, en este momento, pero todo el tiempo está empalmado. Pero lo mejor del caso llega al 50% de la población, y en el 50% de la población, vean nada más, Iguales. están igualitos. O sea, solamente le metieron una estadística que nos deja ver como que una P que tiene que ver con este tiempo persona. Ahora vamos a ver con la proteína C reactiva para este desenlace que sería muerte o admisión a la terapia intensiva. Primero piensen como si fueran médicos del siglo XX y vean ese valor de P. Doctor de neuropep, ¿qué diría aquí con este 0.018? Si solo analizamos la P, en teoría Solo la sí P. funcionaría. Ajá. En teoría sí funcionaría, ¿no? ¿Sí? Usted que diría, ay, miren, qué bien salió la P. Salió estadísticamente significativo. Bueno, puede ser que sea estadísticamente significativo, pero nosotros decimos no es clínicamente significativo. ¿Por qué? Porque se empalman los intervalos de confianza del 95%, que quiere decir que es lo dado por el azar entre uno y el otro, y que además de todo, en el 50% de los casos, claramente hay bueno, aquí puede ser que aquí en el 50% de los casos haya una diferencia aquí entre este grupo y este, ¿no? Lo voy a hacer más grande para decir, miren, en el 50 puede ser que aquí, de este con este, fue estadísticamente significativo, pero a la hora de ver la gráfica completa, la verdad es que esto parece que están exactamente iguales. Y si vemos con proteína C, ¿sí? Entonces vemos que no hay nada, ¿no? Son igualitas los gráficos, ¿ok? ¿Se entiende? Sí. Ahora, Rodolfo, yo tengo otra duda. sí, Sof, adelante. Entonces, si tú ves esos estimadores puntuales, como los que nos enseñaste arriba, los hazard ratio ajustados, y ves esos intervalos de confianza, o sea, me queda la impresión de que tú podrías concluir de que sí sirve. Sí. Pero tendrías que ver el gráfico, o sea, Sí. esta parte para poder tomar una buena decisión Sí. y decir si o no te convence. O sea, tendrías que complementarlo. Así es, Sofi. Completamente. Entonces, la lección del día de hoy es que el gran problema que tenemos con los hazard radios es que no estoy interpretando un vive-muere, sino estoy interpretando una variable que se llama híbrido de riesgo, ¿sí? Que combina el tiempo persona. Como vimos, convirtieron a una variable que eran de 1,200 pacientes, los convirtieron en un tiempo de 10,000 pacientes. Es decir, sobreestiman el efecto, ¿sí? Y entonces, cuando yo interpreto el hazard ratio, que es de 0.75, no lo puedo interpretar tan sencillo a menos que vea las curvas de supervivencia. ¿Sí? Sí, Sofi, perfectamente bien. ¿no? Gracias. Sofi, tienes un punto extra. Ah, ya no eres alumna. Sí. Ay, qué lástima. No, que ya tampoco te voy a calificar en el doctorado, sino, bueno, ok. Entonces, voy a repetir lo que dijimos. Si nosotros hubiéramos hecho un análisis, un mejor análisis, lo hubiéramos hecho justo como lo dijo Moy de manera inicial. Moy, ¿qué análisis proponías en el inicio?
¿Qué modelo? Un modelo de regresión logístico. En el bivariado, En el bivariado, ¿sí? pues en el bivariado serían riesgos relativos, ¿no? Claro, Porque sería es una corte. la incidencia de un grupo Versus entre la incidencia del tocilizumab. versus la incidencia en los controles. ¿Alguien podría sacar el riesgo relativo de esto? 17.8 entre 16.6. ¿Sí estamos viendo? ¿Sí? ¿Sí, sí? 1.07. 1.07. 1.07. Aquí, el riesgo relativo. Justo al lado del 1. Y si pudiéramos calcular los intervalos de confianza, diríamos, puta, pues es que el tocilizumab a veces te protege Y a veces. y a veces te daña. A lo cual le llamamos la ley de la chimoltrufia. ¿Se entiende qué es la ley de la chimoltrufia? Sí, como digo una cosa, digo la otra. No. Oiga, doctor, necesitamos pelearnos para que la COFEPRIS libere el medicamento y con eso me voy a salvar. Bueno, a veces sí, Porque no. como que a veces sí, como que a veces no. Bueno, si usted tiene proteína C reactiva muy alta, puede que sí, pero si no se le llega a subir muy alta, no. ¿Se entiende? Pero vean ustedes cómo el hazard ratio puede sobreexpresar un efecto y el riesgo relativo es más ecuánime. Cuando decimos es más ecuánime, la traducción es más robusto, ¿no? Lo que se dice es que es mucho más robusto. Y entonces vean ustedes los intervalos de confianza del 95, ¿no? Los dos intervalos de la incidencia del grupo que no tuvo rituximab se enlazan, se empalman unos con otros. Como lo que decíamos, Pau, inicialmente, que si habías visto alguna vez cuando alguien está enamorado, y quieren estar juntos todo el tiempo, ¿sí? Ok. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que cuando ya hago las curvas de Kaplan y Meier, como habíamos dicho inicialmente, que todo lo que habíamos visto arriba, que no entendíamos muy claramente de qué se trataba, en realidad eran unas curvas de Kaplan y Meier, no se observaron diferencias en los estimados. Sin embargo, cuando empiezan a hacer el análisis solamente para este grupo de los de 150, ¿sí? Encontraron ahora sí unas diferencias estadísticamente significativas, aquí están, pero no son clínicamente significativas. ¿Se entiende? Son estadísticamente significativas, pero no son clínicamente significativas. ¿Sí, Sofía? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, nada más otra vez para que quede más claro, bueno, me quede a mí más claro en parte de estadísticas, digo, clínicamente significativas. O sea, no entiendo utilizas el valor de P para decir estadísticamente significativa y qué criterio utilizas para decir clínicamente significativa con este tipo de análisis. Moisés Mercado. Que el 50%, tanto el 50%. Los intervalos de confianza al 95%. Moy dice los intervalos de En este caso, las Beltrán. sombras que se ven, en el caso de la sombra rosa, es el intervalo de confianza para el tocilizumab y la sombra azul es el intervalo de confianza para el control. Como esas sombras están encimadas, quiere decir que se tocan. Y al tocarse, entonces quiere decir que no hay una diferencia clínicamente significativa entre ellas. Beltrán. Sí, básicamente a eso, que al 50% de la mortalidad de los sujetos están prácticamente igual. Sí, eso es lo clínicamente. Lo clínicamente no lo puede... O sea, la computadora, el SPSS o el R, te puede dar los valores de P que quieras. Pero el único que puede interpretar esto es un cerebro humano. ¿Sí? Esto no lo... Utilizas el intervalo de confianza, va a ser lo que te permita determinar que no está siendo clínicamente significativo. Y también esto, mira, imagínate que los intervalos de confianza no se tocaran y que efectivamente hay una diferencia. Y que la diferencia es de, voy a pensar cosas chingonas, ¿no? A ver. Voy a pensar que el grupo control muere a los 16 días. Y que el grupo con tocilizumab
muere en el 50% a los, no a los 15 días, muere a los 21 días, a los 22 días. ¿Eso para ti sería clínicamente significativo? No. ¿Por qué no? Es una semana. Sí, está muy bien. Vives una semana. Te da chance de hacer testamento. Te da chance de darle un beso por última vez. Pues no creo, porque van a estar en terapia intensiva. Terapia igual es un gasto extra, igual se va a morir, no sé. Doc, yo tenía Vas a deber más dinero. Vas a deber más dinero, sí. Ale Ruggiero. Doc, Sí, adelante. que también, bueno, aparte de la consideración de los intervalos de confianza y estos valores de zeta de alfa y eso, también para considerar un hallazgo clínicamente significativo, la diferencia debe de ser por lo menos del 10%. Por lo ¿Eso es menos. cierto o no? Sí. Bueno, eso lo escribimos nosotros. Ok. Y en nuestro Bueno, ya ven. artículo. Y pido yo una disculpa porque cuando estábamos escribiendo esa parte del artículo, Juan y yo nos peleamos, o sea, tuvimos una pelea horrible, ¿no? Nos peleamos, nos dejamos de hablar casi como unos 5 minutos, más o menos, de tan feo que estuvo, ¿no? Menos 15. Y entonces, yo tomé el primer ensayo clínico, que fue el ensayo clínico de Daniel en la Biblia, y vimos cuánto era la diferencia en ese primer ensayo clínico, y la diferencia fue del 10% entre un grupo y otro. Y entonces, por eso es que ahí planteamos el 10%, pero la verdad es que ese 10% es una mamucada mía, ¿no? Entonces, yo confieso que yo fui el mamucas de que puse un 10%, ¿no? Pero yo creo que esto que dice Sofi tiene mucho que ver con las discusiones clínicas, ¿no? Entonces, hay que discutir, hay que leer estos artículos juntos para saber si esta diferencia verdaderamente sería clínicamente relevante o no sería clínicamente relevante. El artículo dice que sí, pero ¿ustedes qué opinan? ¿No? No. O sea, yo, si me voy a morir, me dice, ¿sabes qué? Te vas a morir ahorita entre 5 y si no, en otros 5 días más. Yo como soy mexica, yo digo, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Sí, adelante. Andrei. ¿Número necesario a tratar? ¿Se puede calcular? Claro que se puede calcular el número necesario a tratar, Moy. ¿Me ayudas a calcular el número necesario a tratar? Úchale, no se puede calcular con este. Pero nada más te quiero decir que son 11.900 observaciones, ¿sí? O sea, son 1.229 sujetos que apuntaron por 11.900 observaciones de los casos. Entonces, esta diferencia de nada, imagínate el número necesario a tratar. O sea, debes de tratar a por lo menos 1.000 sujetos para poder obtener un efecto benéfico, ¿no? Pero ahora quiero nada más comunicarles algo que es bien interesante, porque en el análisis sin ajuste, en el análisis crudo bivariado, el uso de tocilizumab incrementaba el riesgo de mortalidad. Es decir, si yo se lo doy parejo a todos, no nada más no sirve, sino que incrementa la mortalidad. Chanclas. Si lo voy a dar, se lo tengo que dar a aquellos sujetos que tienen una proteína C reactiva elevada de más de 150, y ese es el único momento en donde le serviría. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. El punto básico que les quiero decir es, tienen que ser muy conscientes. Pero le serviría, perdón que te vuelva a interrumpir, Rodolfo, y que no sea tan optimista como los demás. Pero, o sea, te serviría siempre para morir más tarde. Eso es lo que hay que decir. Sí. Así habría que completar. Sí. Te serviría para morirte 5 días más tarde. Ok. ¿Sí? Si tienes la proteína CR elevada. De lo contrario, te mueres tal vez más rápido. Exacto, muy. Sí, literal. Entonces, o sea, por eso es utilizando estos condicionamientos. O sea, entonces, si tienes la proteína C reactiva más de 150, sirve para morir una semana después. 5 diotas después, una semana después. ¿Sí? Entonces, la pregunta que está ahorita, la pregunta que tenemos todos es, ¿de verdad este medicamento puede ser que sirva? Bueno, puede ser que sí, porque esta es una corte. Es un estudio observacional.
Y entonces puede haber muchos sesgos y puede haber muchas combinaciones de otros medicamentos, como todo lo que le pusieron. Y entonces eso es lo que podría ser. Entonces dice, aquí tienen los últimos forest plots, pero de los ajustados, ¿eh? No de los crudos. Entonces, si meto a toda la población, me muero igual, ¿sí? Si se lo doy solamente a los que tienen proteína C reactiva, puede ser que tenga un efecto protector, ¿sí? Si se los doy a los que tienen una proteína C reactiva baja, híjole, incluso puede ser hasta mortal, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces Y ahí llegamos se al vuelven a momento. tocar, ¿no? Ahí ¿Cómo? en esas gráficas vemos que igual los intervalos, hay partes de los intervalos donde se vuelven a tocar. O Sí, sea, claro, también ahí podemos hacer como la relevancia clínica que pueda tener, ¿no? claro. El problema de ver la Una relevancia duda. clínica de ver la relevancia clínica de esto es que estos hazard radio ajustados, estamos diciendo que son 5 días más. Entonces, lo dijo muy claro Sofi. Sofi dijo, si yo le doy proteína C reactiva de más de 150, le voy a ahorrar 5 días, le voy a dar 5 días más de manera significativa. ¿Sí? ¿Sí? Muy adelante. Y también la relevancia de que se dejen claro también el análisis bivariado, ¿no? Claro, no Porque tiene también de ahí análisis variable. partimos, e incluso para observar las diferencias que hubiera entre los grupos, para ver qué otras variables debieron incluirse al análisis ajustado, ¿no? Y el análisis ajustado parece ser que solamente ajustaron por proteína C reactiva. No viene como tal los análisis con los modelos en cuales fueron ajustados unos con los otros, ¿Para ¿no? qué Entonces, variables? ay, Diosito, entonces está bien gacho porque puede ser que vean aquí que sea, que le demos una ayudadita a los pacientes si les ponemos tocilizumab y tiene menos de 150. Entonces, es un medicamento que hay que tenerlo como con mucha precaución. Pero lo que sí les sé decir es que las conclusiones que tienen, que leímos las conclusiones de la parte de arriba, a mí me parece que no estoy de acuerdo con esas conclusiones, ¿no? Me parece que sobreestiman, que fueron muy, eh, muy optimistas, como dice Sof, ¿no? Pero se nos acaba de acabar la hora, amigos. Híjole, esto se pasa volando. No manches, yo me divierto un montón. Y bueno, pues, los comentarios finales es que cuando estamos hablando de hazard radios, tengo que tener muy claro cuánto es el tiempo de diferencia entre los grupos, ¿no? Entonces, esto sería lo que yo les quisiera dejar, que para hacer la interpretación de estos hazard radios, yo tengo que pensar en cuántos son los grupos que yo voy teniendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí vemos que sí es un efecto protector, pero es un efecto protector de 5 días. Entonces, ese es un punto que me gustaría que quedara muy claro para el uso de estas curvas de supervivencia. Funcionan muy bien para cáncer, porque para cáncer estamos hablando de 5 años y que hay una diferencia de 1 año de muerte entre un grupo y otro. Entonces, 1 año de vida yo creo que es mucho mejor, ¿no? Pero cuando estamos viendo que son poquitos días, que son 5 días de diferencia, me parece que no hay diferencias, ¿no? Y bueno, pues ya acabamos. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un comercial que Andrei, adelante, sí, Andrei, ¿ya tienes voz? ¿No? Bueno, entonces yo quisiera hacer un comercial. La semana que entra, el miércoles, voy a poner mi trabajo de ingreso a la academia. Entonces, ahora me toca a mí ser el que expone y me expongo a ustedes. Entonces, no sean gachos, véanlo el próximo miércoles, después les paso la liga aquí vía Facebook o vía otras cosas, para que pongan sus comentarios y lo que es parejo no es chipotudo. Entonces, ahora yo que soy el primerito que estoy lanzando jitomatazos, ahora me expongo a que ustedes critiquen mi trabajo y que critiquen los modelos que propusimos para estos grupos, ¿no? Y entonces, pues no tengo más que dejarlos. Perdón, sí. ¿Qué llama el título? ¿Perdón? ¿El título cuál es? El título de mi trabajo es cardiotoxicidad en pacientes con quimioterapia, en niños con quimioterapia. ¿No hay lectura previa?
Claro, ¿hay lectura que, Sof? ¿Quieren que Previa, les mande el previa. artículo? Con gusto les puedo mandar el artículo si quieren. Sí, les mando con muchísimo gusto. De hecho, ya está aprobado para ser publicado, entonces les puedo mandar todo para que ustedes el miércoles, el día que lo van a presentar en la academia, puedan hacer sus comentarios y acabarme como yo, ¿no? Así es la academia. La academia es de toma y daca, ¿no? Entonces, la academia en realidad se trata de pues de que todos podamos saber que mediante la crítica, ¿no? Mediante la crítica vamos a crecer o no, ¿sí? Vamos hacia dónde vamos. Y de hecho, estas páginas que estamos leyendo son artículos que todavía no se publican y son artículos que están dispuestos a escuchar estas recomendaciones, ¿no? Entonces, no es por nada, sino que escuchar las recomendaciones que nosotros les damos. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro anfitrión, Ricardo Berea, por pagar esta plataforma FIFI. Muchísimas gracias. Gracias a los que van manejando, ¿no? Qué buena onda, mira, hasta ahí, no se distraigan, ¿no? Nemopedia, no te distraigas. Sofi Martínez, muchísimas gracias desde Coahuanáhuac, ¿no? Gracias. David, Iván, Norma Belia, muchísimas gracias. Saludos y Gracias. nos vemos luego. Hasta luego. Gracias, bye. No se olviden suscribir al canal y darle like.